Hace unos años, decidí emprender un viaje en solitario a un pequeño pueblo de montaña del que apenas había oído hablar. Quería escapar del bullicio de la ciudad y pasar unos días en paz, rodeado de naturaleza y lejos de todo. El lugar no estaba en los mapas convencionales y llegué siguiendo las indicaciones de un hombre mayor que me había recomendado el sitio. Al llegar, me di cuenta de que el pueblo parecía suspendido en el tiempo. Las casas eran de madera oscura y piedra, con techos de tejas viejas y musgo cubriéndolo todo. Había algo extraño en el ambiente, como si el lugar estuviera atrapado en un crepúsculo eterno, a pesar de ser pleno día. Al entrar, me llamó la atención el silencio. No había nadie en las calles ni en las ventanas. Pensé que era un lugar poco habitado o que tal vez todos los residentes estaban trabajando en el bosque o en los campos. Decidí caminar hacia lo que parecía la plaza central, esperando encontrar alguna señal de vida. Al llegar, me encontré con una pequeña iglesia antigua, de piedra oscura y ventanas sucias, con una gran cruz en la puerta que parecía desgastada por los años. Mientras exploraba, escuché un ruido lejano, algo parecido a un murmullo, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Seguí el sonido, pero cuando llegué a la calle donde lo había escuchado, el silencio volvió a envolverlo todo. Me pareció ver una figura en el extremo del camino, una sombra que se deslizaba entre las casas, pero cuando parpadeé, ya no había nadie. Encontré una pequeña posada al final de una calle empedrada. La puerta estaba abierta, y dentro había una señora mayor que me recibió con una sonrisa vacía. Me ofreció una habitación en el segundo piso, advirtiéndome de que evitara salir por las noches. No me dio explicaciones, solo repitió que era mejor no andar deambulando una vez que el sol se ocultara. La miré, extrañado, y asentí sin hacer preguntas. Esa noche, me sentí inquieto. Afuera, el viento hacía crujir las tablas de madera de la posada, y el frío era tan intenso que me era difícil dormir. A medianoche, escuché lo que parecían ser susurros, voces hablando en un tono bajo y constante. Me levanté de la cama y miré por la ventana, pero solo vi las calles oscuras y vacías. Me volví a acostar, intentando convencerme de que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, los susurros se hicieron más intensos. Esta vez parecían venir del pasillo, justo afuera de mi puerta. Me acerqué lentamente y pegué la oreja a la madera, escuchando con más atención. Eran voces mezcladas, como si muchas personas estuvieran hablando al mismo tiempo, en una lengua antigua que no lograba entender. De repente, los murmullos se detuvieron y el silencio fue reemplazado por pasos. Pasos pesados y lentos que resonaban en el suelo de madera, acercándose a mi habitación. Retrocedí, mi corazón latiendo con fuerza, mientras observaba la puerta con una mezcla de terror y ansiedad. Los pasos se detuvieron justo afuera, y pude ver cómo la perilla de la puerta comenzaba a girar lentamente. Me quedé inmóvil, incapaz de respirar. La perilla se detuvo, y en ese instante, un susurro helado llegó desde el otro lado de la puerta: no deberías estar aquí. En ese momento, algo dentro de mí me hizo reaccionar. Me acerqué a la ventana, y sin pensarlo, la abrí y salté al suelo desde el segundo piso. El dolor me recorrió las piernas al aterrizar, pero la adrenalina me impulsó a levantarme y correr hacia el bosque. No me atreví a mirar atrás, y el susurro seguía resonando en mi mente. No recuerdo cuánto tiempo corrí, solo sé que el amanecer ya despuntaba cuando llegué a la carretera principal, exhausto y temblando. Cuando conté la historia, nadie pareció sorprenderse. Algunas personas decían que ese pueblo no había existido nunca, que había sido abandonado hacía décadas después de una serie de eventos extraños. Sin embargo, de vez en cuando, alguien aseguraba haber escuchado los mismos susurros en las noches, cerca del bosque, como si ese pueblo aún atrapara las almas de los que se atreven a cruzar sus fronteras. Nunca volví a buscarlo. Hace unos meses, mientras hacía un viaje en coche por carreteras secundarias, vi el letrero de un pequeño pueblo al que nunca había oído mencionar. El nombre, San Cristóbal de las Nieblas, sonaba poético y un poco extraño, pero la curiosidad me ganó. Decidí desviarme de mi ruta principal y ver cómo era ese lugar. Cuando llegué, noté algo inusual: una neblina densa cubría todo el pueblo, incluso en pleno día.
Las calles eran estrechas y empedradas, y las casas, hechas de madera y piedra, parecían llevar años sin mantenimiento. Había una extraña sensación de abandono y quietud, como si el tiempo no pasara en ese lugar. Decidí estacionar el coche y caminar un poco, observando las pocas edificaciones que encontré a mi paso. La neblina hacía que todo se viera borroso, y la única estructura que destacaba era una iglesia vieja en el centro del pueblo. Su campanario se erguía en silencio, y las puertas estaban ligeramente entreabiertas. Me acerqué, con la idea de explorarla, pero antes de entrar, una anciana que apareció de la nada se acercó a mí. Vestía ropas oscuras y llevaba un chal de lana gruesa. Su voz era apenas un susurro cuando me habló, pero sus palabras fueron claras: no te acerques al campanario después de las 9 de la noche. La advertencia me sorprendió, pero asentí con la cabeza y continué explorando. Me hospedé en una pequeña posada del pueblo, un edificio antiguo con paredes de madera chirriante. El dueño, un hombre de aspecto serio y cansado, apenas intercambió palabras conmigo mientras me entregaba las llaves de mi habitación. Me dijo que el pueblo solía ser próspero, pero desde el incidente de hacía muchos años, había caído en el olvido. No explicó más, y yo no insistí. Esa noche, después de cenar, no pude evitar sentir una inquietud creciente. La advertencia de la anciana y el silencio absoluto del pueblo me tenían en estado de alerta. Al mirar por la ventana de mi habitación, noté que la neblina seguía cubriendo el pueblo, más espesa que antes, como si algo en ella intentara cubrir u ocultar el lugar del mundo exterior. Entonces, justo a las 9 en punto, el sonido de una campana resonó desde la iglesia. Fue un toque largo, grave y lúgubre, que se arrastraba por el aire, ahogándose en la neblina. El sonido me puso la piel de gallina. Recordé la advertencia de la anciana y sentí que lo más prudente sería quedarme en mi habitación, pero la curiosidad fue más fuerte. Me puse una chaqueta y salí a la calle, dejando que el sonido de la campana me guiara hasta la iglesia. A medida que me acercaba, el silencio se volvía absoluto, y el aire estaba tan frío que casi sentía que me costaba respirar. La puerta de la iglesia estaba entreabierta, tal como la había visto durante el día, y entré sin hacer ruido. El interior estaba oscuro, con solo algunos bancos de madera y un altar cubierto de polvo. Al mirar hacia arriba, vi las escaleras que llevaban al campanario, y una extraña sensación de vacío se apoderó de mí. Mientras subía, cada escalón crujía bajo mis pies, y el eco de la madera resonaba en toda la iglesia. Al llegar a la última parte de la escalera, el sonido de la campana cesó de repente, y todo se sumió en un silencio opresivo. Cuando empujé la puerta que daba al campanario, noté que el espacio estaba lleno de una neblina espesa que dificultaba la visibilidad. Sin embargo, entre la niebla, pude ver la figura de una persona de pie, inmóvil, mirando hacia el pueblo. Era una figura esquelética y encorvada, con ropas viejas y deshilachadas. Me quedé quieto, sin saber qué hacer. De repente, la figura se giró hacia mí, y un par de ojos vacíos y oscuros me miraron fijamente. No había vida en ellos, pero algo en su mirada transmitía una tristeza y un odio indescriptibles. Me quedé petrificado, incapaz de moverme, y sentí como si el frío mismo de la neblina intentara arrastrarme hacia esa figura. Entonces, un susurro profundo y áspero salió de su boca: «Nunca debiste venir aquí». Sentí el impulso de huir, pero mis piernas no respondían. La figura extendió una mano delgada y huesuda hacia mí, y el frío se intensificó, como si estuviera drenándome el calor. Finalmente, con todas mis fuerzas, logré dar un paso atrás, y tan pronto como lo hice, la puerta del campanario se cerró de golpe, rompiendo el hechizo que me mantenía inmóvil. Bajé las escaleras a toda prisa, tropezando en el camino, y salí de la iglesia sin atreverme a mirar atrás. La neblina en el pueblo parecía haber cobrado vida, moviéndose en remolinos alrededor de las calles, como si intentara atraparme. Llegué a la posada, y el dueño, al verme tan pálido, no dijo nada. Me miró con una expresión de resignación, como si supiera lo que había pasado. No dormí esa noche. Al amanecer, tomé mis cosas y me marché sin despedirme, con la sensación de que algo oscuro y frío seguía acechándome.
Desde ese día, evito los caminos que pasan cerca de San Cristóbal de las Nieblas, pero a veces, en las noches más frías y silenciosas, puedo jurar que escucho el eco de esa campana llamándome desde la distancia. Desde que abandoné San Cristóbal de las Nieblas, la vida no ha sido la misma. Los días parecían normales, pero cada noche, al caer el sol, sentía que algo oscuro se deslizaba alrededor de mi casa. Esa primera noche de regreso, intenté descansar, pero la quietud se sentía antinatural, casi sofocante. Apenas cerré los ojos, el recuerdo del campanario invadió mis pensamientos, la figura encorvada, esos ojos vacíos y fríos, y su susurro, nunca debiste venir aquí. Alrededor de las 3 de la madrugada, desperté de golpe. Algo me había sacado del sueño. Todo estaba en silencio, pero un frío inexplicable se había apoderado de la habitación. Me levanté y noté que la ventana estaba empañada, a pesar de que la calefacción estaba encendida. Me acerqué, y al limpiarla con la mano, vi algo en el reflejo, una sombra, como la figura del campanario, parada detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no había nadie. El frío persistía, y tuve la clara sensación de que algo me estaba observando desde algún rincón oscuro de la habitación. Esa noche fue solo el comienzo. A medida que pasaban los días, los eventos extraños se intensificaban. Cada noche, a la misma hora, la temperatura descendía drásticamente y esa sensación de ser vigilado se hacía más intensa. Algunas veces, escuchaba pasos suaves fuera de mi habitación y otras, era el leve sonido de una campana que parecía resonar desde muy lejos. Sabía que algo me había seguido desde San Cristóbal, algo que no estaba dispuesto a dejarme en paz. Una noche decidí enfrentarme a lo que fuera que estuviera ocurriendo. Había estado investigando sobre el pueblo, buscando respuestas que me ayudaran a entender lo que había vivido. Descubrí algunas historias antiguas que hablaban de una plaga que azotó San Cristóbal hace siglos. Durante esa época, muchas personas murieron en circunstancias misteriosas y se decía que sus almas no encontraron descanso, atrapadas en una niebla que nunca abandonaba el lugar. Los rumores afirmaban que aquellos que se atrevían a entrar en el pueblo sin pertenecer a él atraían la maldición a su propia vida. Esa misma noche, preparé un poco de incienso y sal, siguiendo las indicaciones de un antiguo ritual de protección que había encontrado en un libro. Alrededor de la medianoche, cuando sentí que el frío comenzaba a infiltrarse en la habitación, encendí el incienso y dibujé un círculo de sal en el suelo. Permanecí dentro del círculo, sintiendo cómo la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. La habitación parecía vibrar ligeramente, y el silencio era tan profundo que hasta mi respiración se escuchaba con fuerza. De repente, un leve zumbido rompió el silencio, y pude distinguir el sonido de la campana, mucho más claro que en las noches anteriores. El aire se volvió gélido, y a través del humo del incienso vi una figura que se materializaba lentamente en la esquina de la habitación. Era la misma figura del campanario, con esos ojos vacíos y su expresión sombría. Me miraba en silencio, y en ese momento comprendí que no estaba allí por accidente, yo lo había traído conmigo. La figura avanzó lentamente hacia el círculo de sal, y un susurro salió de sus labios: no puedes escapar. Intenté recitar las palabras de protección que había encontrado, pero mi voz se quebraba. Sentía como el frío se apoderaba de mi cuerpo, y mis manos comenzaron a temblar. La figura se detuvo en el borde del círculo, y por un momento, pensé que el ritual estaba funcionando. Sin embargo, su mirada se hizo más intensa, y sentí una presión en el pecho, como si una fuerza invisible intentara romper la barrera de protección. De repente, escuché un golpe fuerte en la puerta de mi habitación. Era como si alguien estuviera tratando de entrar. La figura me miró una última vez y desapareció en un instante, dejando solo el eco de sus palabras resonando en la habitación. El frío también se desvaneció, y el ambiente volvió a la normalidad. Sin embargo, la sensación de inquietud permaneció. Esa noche me di cuenta de que, aunque el espíritu no podía entrar completamente en mi mundo, seguía acechándome, esperando el momento en que bajara la guardia. Desde entonces, he reforzado las medidas de protección en mi hogar, pero a veces, en las noches más silenciosas, escucho el sonido de esa campana, como si viniera de la distancia. Y sé que la figura del campanario aún está allí, observando,
esperando que regrese a San Cristóbal de las Nieblas para completar algo que dejé inconcluso. El verano pasado, mientras viajaba por una región montañosa de mi país, escuché hablar de un pequeño pueblo llamado La Encina. No aparecía en los mapas, y los lugareños apenas mencionaban su nombre. La curiosidad me pudo, y decidí hacer un desvío para visitarlo. Pregunté varias veces a los vecinos de los pueblos cercanos, pero todos parecían esquivos al dar indicaciones. Uno de ellos, un hombre mayor de aspecto cansado, finalmente me indicó el camino. Antes de despedirse, murmuró en voz baja: «Tenga cuidado. En La Encina, la noche es extraña». El camino era angosto y sinuoso, bordeado por árboles viejos y altos que cubrían el cielo. A medida que me acercaba, una neblina espesa comenzó a formarse alrededor, oscureciendo la tarde. El pueblo apareció de repente, como surgido de la bruma. Las casas eran de piedra antigua, cubiertas de musgo y rodeadas de maleza. Parecía como si el tiempo se hubiera detenido, y no se escuchaba ningún sonido, ni siquiera el canto de los pájaros. Cuando entré, me sorprendió la soledad. No había personas en las calles ni luces en las ventanas. Aún así, sentía una presencia, como si cientos de ojos invisibles me estuvieran observando desde cada rincón. Decidí buscar un lugar para quedarme, y después de caminar un rato, encontré una posada pequeña y oscura. La puerta estaba entreabierta, así que entré y llamé. Tardó en aparecer una mujer mayor, de ojos hundidos y piel pálida, que apenas me miró cuando le pedí una habitación. Me entregó una llave sin decir nada y, antes de que subiera las escaleras, susurró: «No salga después del anochecer». La advertencia me inquietó, pero no quise pensar demasiado en ello. Al caer la noche, decidí explorar el pueblo, con la esperanza de encontrar alguna tienda o restaurante abierto. Caminé por las estrechas calles empedradas, sintiendo como la neblina se hacía cada vez más densa. Cuando la luz del sol se desvaneció por completo, el pueblo quedó sumido en una oscuridad profunda. Ninguna lámpara iluminaba las calles, y solo la luz de mi linterna me guiaba. De repente, escuché algo a lo lejos, un murmullo bajo, casi imperceptible, que parecía provenir de todos lados y de ninguno. Seguí caminando, intentando ubicar el origen del sonido, pero el eco distorsionaba las voces, y no lograba entender las palabras. Finalmente, me detuve en una pequeña plaza, donde había una estatua de una mujer sosteniendo una antorcha. La figura estaba desgastada, pero su expresión parecía de dolor y desesperación, como si estuviera atrapada en un grito silencioso. Mientras observaba la estatua, el murmullo se hizo más claro. Sentí que algo se movía detrás de mí. Me giré rápidamente, iluminando con la linterna, pero no vi a nadie. Sin embargo, el murmullo se intensificaba, y una sensación de frío comenzó a invadir el aire, como si algo invisible se estuviera acercando. Decidí regresar a la posada, pero en cuanto di el primer paso, vi una sombra cruzando la calle al final de la plaza. No pude ver su rostro, pero era una figura alta y encorvada, que se movía lentamente, casi arrastrándose. Sin pensarlo, apagué la linterna y me quedé en silencio, esperando que la figura se desvaneciera en la neblina. Pero en lugar de desaparecer, comenzó a moverse hacia mí. Su andar era pesado, y cada paso hacía un sonido seco y hueco que resonaba en la plaza. Cuando estuvo a unos metros de distancia, pude distinguir sus ojos, dos agujeros oscuros y vacíos, llenos de una profunda tristeza. Sentí que mi cuerpo se paralizaba, incapaz de moverse o de reaccionar. Entonces, la figura se detuvo y, en un susurro bajo y áspero, dijo algo que no logré entender. Era una lengua extraña, antigua, y aunque no entendía las palabras, su significado resonaba en lo más profundo de mí, llenándome de un miedo indescriptible. Finalmente, la figura se giró y desapareció en la niebla, como si nunca hubiera estado allí. Pero el frío y el miedo permanecieron, y su susurro aún resonaba en mi mente, como un eco que se negaba a desaparecer. Regresé a la posada con el corazón latiendo desbocado. La anciana me esperaba en el vestíbulo, y al verme entrar, negó con la cabeza, susurrando: «La noche es suya, ellos no descansan». No le respondí, simplemente subí a mi habitación y cerré la puerta con llave, esperando que el amanecer trajera consigo algo de calma. Esa noche,
mientras intentaba dormir, escuché pasos en el pasillo. Eran lentos y pesados, deteniéndose de vez en cuando frente a mi puerta, como si alguien estuviera escuchando. Al principio pensé que era la anciana, pero los pasos no se parecían a los de una persona viva. Tenían un sonido hueco y arrastrado, como si alguien estuviera caminando sobre tierra húmeda. Intenté ignorarlo, pero los pasos continuaron durante horas, y en algún momento, escuché un leve susurro, una voz femenina que parecía llorar en silencio. Finalmente, el cansancio me venció, y logré dormir un par de horas. Al despertar, el sol comenzaba a salir, y el pueblo parecía diferente, aunque la neblina seguía cubriendo cada rincón. Bajé al vestíbulo y, al ver a la anciana, le pregunté si había alguien más en la posada. Ella me miró fijamente, y con una voz apenas audible, respondió, solo aquellos que no han encontrado descanso. Decidí marcharme de inmediato, convencido de que algo oscuro y perturbador habitaba en ese lugar. Mientras caminaba hacia el coche, me crucé con un hombre que parecía de otra época, con ropas antiguas y el rostro cubierto por un sombrero de ala ancha. Me miró de reojo y murmuró, no vuelvas. Algunos lugares nunca dejan ir a quienes entran. Conduje de vuelta por el mismo camino, sin mirar atrás. Al llegar a la carretera principal, sentí un alivio inexplicable, como si hubiera escapado de algo que intentaba atraparme. Sin embargo, al pasar por una curva y mirar hacia el retrovisor, vi, por un breve instante, la figura encorvada, parada en el borde de la carretera, observando mi coche mientras me alejaba. Desde entonces, a veces, en noches especialmente frías, siento ese mismo murmullo, como un eco lejano, y escucho pasos suaves fuera de mi puerta. Nunca he vuelto a la encina, y he evitado las carreteras secundarias por miedo a toparme con otro pueblo perdido, un lugar que no debería existir, pero que sigue esperando a quienes buscan lo desconocido.